el tema que nuestro equipo va a exponer lo es respecto de los matrimonios igualitarios, desde luego comparado en los sistemas de México y España. Y bueno, comenzamos por hacer una descripción breve en base al método de Mauro Capelletti y tenemos las soluciones jurídicas. Bueno, el matrimonio como institución está recogido en el artículo 32 constitucional y en consecuencia el legislador no puede desconocer o inaplicar este derecho, es decir, ya es una realidad social en España, por lo tanto ya ninguna persona puede transgredir estos derechos. Lo cual, compañera Gladys, en efecto confirma la diferencia que hay entre México y España, mientras en México ni siquiera a mediados de este año se desecha la propuesta del presidente Peña Nieto de elevarlo a rango constitucional, el reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo para que todos los estados lo tengan que reconocer. En España ya está consagrado, siendo España el tercer país en hacerlo, y México hasta la fecha pues se discute demasiado y hay mucha discrepancia entre ideas, dominando principalmente aquellas ideas en donde hay muchos prejuicios y se está en contra de estas uniones. Efectivamente. Y por otra parte, en México, como lo dijo mi compañero anteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto buscó reformar el artículo 4 constitucional y las disposiciones a su vez del Código Civil Federal, en el sentido de que se pudieran garantizar la igualdad y la no discriminación a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Se propone también que en la Constitución se debe incluir el derecho al matrimonio igualitario, evitar restricciones injustificadas y obtener beneficios de tipo fiscal, así como poder adoptar por parte de estas parejas, poder tener el derecho a adoptar como cualquier otra persona. Respecto de las razones para analogía y discrepancia, bueno, en el sentido de la analogía, simplemente porque el afecto de una pareja es la expresión genuina de la naturaleza humana que constituye un cauce destacado para el libre desarrollo de la personalidad. En el sistema español ya es una realidad social el hecho de que ya existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por lo tanto ha habido una mayor aceptación respecto de este tema por parte de las personas, por parte de los españoles. Y bueno, algo, compañera, que es de destacar, porque España es un país que, como todos sabemos, es mayoritariamente católico, apegado a la autoridad del Papa en el Vaticano, y pues a pesar de la oposición de la Iglesia, se sabe que el 88% de los españoles hoy en día aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo junto con la adopción. Entonces podría ser un modelo a seguir incluso para nuestro país. Así es, efectivamente. Y también agregar que, por ejemplo, en España pues no se manejan tantos requisitos para que una persona contraiga matrimonio con otra. En México, por ejemplo, tenemos que la iniciativa de Peña Nieto, por un lado, fue apoyada por diversos políticos, pero aquí el problema, y salvo mejor opinión, yo creo que no es una evolución, sino una involución, en el sentido de que efectivamente Peña Nieto hizo una iniciativa, fue apoyada por diversos políticos, pero también es cierto que la Iglesia, los cardenales, los altos mandos de la Iglesia, realmente son los que se oponen y los que de alguna manera manipulan a la gente para que se opongan al matrimonio entre personas del mismo sexo. Realmente la psicología colectiva dice mucho respecto de la aceptación de los matrimonios igualitarios. Considero que a México le falta mucho, digamos, años para que sean aceptados como tal los matrimonios igualitarios, y menos
todavía la adopción por parte de los matrimonios igualitarios. No sé, mi compañero Carlos va a hablar ahora de los matrimonios entre personas del mismo sexo en España. Bueno, pues yo voy a exponer sobre esta cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país de España, un país con muchas características similares a nosotros culturalmente, pero con una gran diferencia abismal en cuestión de este tipo de legislaciones. Bueno, en España les comento que es legal desde el 3 de julio de 2005. Lo que ocurrió en España fue que en el 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, que es miembro del Partido Socialista Obrero Español, tuvo como propuesta electoral el legalizar este tipo de uniones. Y antes de España se había legalizado en Holanda y en Bélgica. Y la cuestión es que, bueno, él gana las elecciones. En el año del 2005 se somete la ley y es aprobada el 30 de junio de 2005, y lo que se hizo fue modificarse el Código Civil y ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con otros derechos reconocidos como lo es la adopción conjunta, la herencia y la pensión. La Ley 13/2005 reforma el Código Civil. Dice que el Código Civil que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones del Código, pero también todos los derechos y deberes que tiene una pareja heterosexual, una pareja de diferente sexo. El matrimonio tiene tanto derechos y deberes de forma igual para matrimonios entre personas de diferente sexo, tanto como los del mismo sexo. Durante la década de 1990 hay que destacar que ya había varias comunidades que habían instituido una figura para reconocer las parejas de hecho. Es decir, que si bien es cierto España fue el tercer país en legalizarlo, en los años 90 y a principios del 2000 ya había comunidades que reconocían estas uniones, como por ejemplo Cataluña, que fue la primera en hacerlo en 1998. Pero hay que destacar que no se podía equiparar el matrimonio que se tenía en España, ni eran los mismos derechos, porque nada más era un reconocimiento de unión que daba ciertos derechos dentro de la comunidad, pero como no estaba en España legalizado, pues había ciertas limitaciones al respecto. Una encuesta del 2015 realizada en España refleja que el 88% de los ciudadanos está conforme con que a las uniones entre personas del mismo sexo se les llame matrimonio y que puedan adoptar. Es decir, una abrumadora mayoría. Y también, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, dice que desde entonces y hasta el pasado mes de diciembre hubo 19,000 parejas de hombres que se unieron y 12,000 parejas de mujeres que se unieron. Y son el 2% de los enlaces que se realizan cada año. También de destacar que en el 2013 hubo 1,850 divorcios. Algo muy destacado porque es una estadística que demuestra que el índice de divorcios entre personas del mismo sexo es menor que el de parejas heterosexuales. Es decir, son más estables. Está en el artículo 32 de la Constitución Española. Dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, así como los derechos y deberes, las causas de separación, así como la disolución de la unión. A continuación, mi compañera Mildred va a hacer una comparación entre México y España sobre este tema. Muy bien. Bueno, para empezar, les voy a hablar un poquito respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país y cuál es el estatus en la actualidad. Pues, como ya sabemos, este año fue de gran controversia este tema, porque el día 17 de mayo del 2016 nuestro presidente Enrique Peña Nieto presenta una iniciativa a nivel nacional de los matrimonios sin discriminación. Esta reforma se presenta en aras de que estos matrimonios se realicen sin discriminación ni por motivos étnicos, raciales, de discapacidad, ni de condición social, ni de salud, ni de religión, y pues preferentemente por preferencias sexuales. Esta reforma lo que busca es transitar de una política prohibitoria a una preventiva. Esta reforma busca también que los matrimonios igualitarios gocen los contrayentes de IMSS, ISSSTE, Infonavit o FOBISSSTE, así como adoptar menores.
A raíz de la iniciativa del presidente, el Congreso de la Unión entra en una sesión extraordinaria el día 13 de junio de 2016 para debatir esta reforma constitucional. Cabe destacar que solamente los códigos civiles de Quintana Roo, Coahuila y Ciudad de México cuentan con condiciones para el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia resolvió que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer la validez de los matrimonios homosexuales celebrados en la Ciudad de México, pero es facultad de los estados disponer en sus legislaciones la manera en que van a ser efectivos los derechos que se generan de celebrar el acto jurídico que es el matrimonio. Cabe destacar que en nuestro país el 71% de los mexicanos no aceptan que se le den los mismos derechos a las familias, a los matrimonios homosexuales que a los heterosexuales, porque un estudio arrojó en 2006 que el 33% de los mexicanos siente aversión por los homosexuales, o sea que somos un país homofóbico, y un 40% no quiere tampoco ni políticos homosexuales, y un 32% ni siquiera quiere vecinos homosexuales. Y en 2010 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad de toda la nación en permitir los matrimonios gays, donde desde esta fecha y hasta finales de 2013 se celebraron más de 6,000 matrimonios en la capital del país. Tanto del sistema español como el mexicano, cabe destacar que pues nosotros tenemos la herencia de la tradición romanista por la conquista y los 300 años que estuvimos bajo el yugo español. Si bien es cierto que en España ya es una realidad social, hay un tema en común que pues es de resaltar, que es la influencia o la incidencia de la Iglesia Católica al momento de que se presentan las iniciativas. Esto porque en países donde la gran mayoría de los pobladores tienen como religión oficial casi del Estado la religión católica, esta tiene mucho poder y mucha influencia en el pensamiento de todos sus seguidores. Yo pienso que en México no se va a permitir por ahora que contraigan nupcias las parejas homosexuales. Solo hay que destacar que, bueno, en México, si bien es cierto que son muy pocos los estados que realmente tienen legislación y cualquier cosa respecto al tema, o sea, existe la posibilidad, pero simplemente tenemos que hacer una lucha por erradicar prejuicios y por tratar de ver lo que es mejor para todos, porque inclusive las personas homosexuales pues también tienen derecho y son mexicanos y pagan sus impuestos y tienen derecho también a unirse, a ser felices y quizás adoptar también si es que la ley llega tanto. En México por el momento no se va a aceptar, y no se va a aceptar por el nivel cultural a lo mejor y por lo diferente que somos de España. No creo que se llegue realmente a una reforma. Yo pienso que con el paso de los años, en caso de que se legalice ya constitucionalmente y vaya avanzando todo, tal vez a pesar de que la mayoría de la población es católica y tiene prejuicios con respecto a estas cuestiones, podría haber poco a poco un porcentaje más de aceptación, sobre todo con los relevos generacionales, porque, bueno, inclusive en la iglesia se ve, el Papa Francisco llegó a decir que los homosexuales eran, la iglesia tenía los brazos abiertos a los homosexuales porque también eran parte de la creación, parte de Dios, también tenía un proyecto. Entonces pienso que poco a poco tiene que haber más apertura de mente, así como España lo logró, y tampoco quizás se vería fácil por la religión y muchas ideas. Sí, como decía el compañero Carlos, realmente hay una mayor aceptación, pero por parte de personas jóvenes, la juventud acepta más este tipo de matrimonios igualitarios, mucho más que las personas mayores por los prejuicios que ya conocemos. Y pues es todo por nuestra parte. No sé si quieren decir. Muchas gracias. Es todo por nuestra parte. Gracias. Besitos.